10 meses antes de morir, la princesa Diana escribió: «Los próximos meses serán los más difíciles de mi vida. Nadie supo por qué, hasta ahora. Una prueba de ADN rutinaria acaba de revelar el secreto que la atormentaba, una verdad que no solo hizo llorar a Catalina de Gales, sino que amenaza con destruir la línea de sucesión para siempre». 10 meses antes de que el metal retorcido de un Mercedes-Benz sellara su destino en un túnel de París, la princesa Diana escribió una carta. No era una misiva oficial, sino una confesión críptica garabateada, con una caligrafía que delataba una mano temblorosa, pero un espíritu desafiante. «Los próximos meses», advertía, «serán los más difíciles de mi vida». En aquel momento, el mundo interpretó sus palabras como la premonición de una batalla mediática, la ansiedad de una mujer perseguida por los paparazzi. ¡Qué equivocados estaban! Diana Spencer, la idolatrada reina de corazones, no solo dejó tras de sí un legado de compasión enredado en una tragedia shakespeariana, dejó preguntas sin respuesta, secretos sellados bajo el opresivo mármol de los palacios de Windsor y Kensington, secretos que eran bombas de tiempo esperando a ser detonadas. Y ahora, décadas después, la detonación ha llegado. Catalina de Gales, la mujer que heredó su título de princesa, pero que ha luchado ferozmente por no heredar sus tormentos, ha tropezado con una de esas preguntas. Pero la respuesta no surgió de un diario encuadernado en cuero, descubierto en un cajón olvidado, ni de la confesión tardía de un confidente moribundo. La verdad emergió del lugar más frío, clínico e impersonal que se pueda imaginar, una prueba de ADN. El análisis no pretendía desenterrar ningún fantasma. Era un procedimiento de rutina, una formalidad médica en medio de la crisis de salud que sacudía los cimientos de la monarquía, con el rey Carlos y la propia Catalina enfrentándose a diagnósticos aterradores. Pero los resultados, una vez procesados, apuntaron directamente a algo que Diana había ocultado con una ferocidad de leona acorralada, un secreto que se llevó a la tumba, convencida de que así lo protegería para siempre. Este descubrimiento devastador dejó a Catalina llorando, pero sus lágrimas no eran de compasión por una figura histórica. Eran lágrimas de horror personal. La revelación era íntima, dolorosa y, lo más aterrador de todo, afectaba directamente a la línea de sucesión al trono británico. Amenazaba con reescribir la historia y destruir el futuro. ¿Qué verdad tan oscura escondía Diana con tanto celo que prefería morir antes que revelarla? ¿Y por qué ha tardado tanto en salir a la superficie, como un espectro vengativo que emerge de las turbias y frías profundidades del Támesis? La verdad, como suele ocurrir en la saga interminable de la Casa de Windsor, es más extraña, más cruel y mucho más impactante que cualquier ficción. La bomba de tiempo que Diana enterró hace décadas acaba de explotar, y las esquirlas están a punto de alcanzar a todos. A principios de 2024, un frío inusual se cernió sobre la Casa de Windsor. Un frío que iba más allá de lo meteorológico. Era un invierno de descontento. Una helada de ansiedad que se filtraba por las grietas de los muros del palacio. Catalina, la princesa de Gales, la encarnación de la perfección real, se enfrentó a un grave problema de salud. Su crisis corría en paralelo a la del rey Carlos, creando una tormenta perfecta de incertidumbre en el corazón de la monarquía. La narrativa oficial, como siempre, fue controlada con precisión quirúrgica. Un comunicado críptico hablaba de una cirugía abdominal programada, pero el secretismo solo alimentó una especulación mediática salvaje, un torbellino de rumores que obligó a la propia Catalina a salir de las sombras. En un video que conmovió al mundo, confesó la verdad. Tenía cáncer y estaba recibiendo tratamiento. Mientras el público debatía los detalles de su enfermedad, mantenidos en un secreto casi absoluto, entre los muros de Adelaide Cottage se desarrollaba otro drama, uno mucho más silencioso pero igualmente tenso. Catalina, demostrando una fortaleza de acero que desmentía su frágil apariencia, se sometió a una batería de evaluaciones médicas. Pero no estaba sola en esta odisea. Sus hijos, el príncipe Jorge, heredero al trono, la princesa Carlota y el pequeño y travieso Luis, también pasaron por una serie de pruebas de salud rutinarias. En la superficie, no era nada fuera de lo común. Cualquier padre,
enfrentado a una crisis de salud, querría la tranquilidad de saber que sus hijos están sanos. El príncipe Guillermo, el futuro rey, estuvo presente, habiéndose retirado temporalmente de sus deberes públicos para formar un escudo protector alrededor de su familia. Sin embargo, la corona es un monstruo insaciable. Nunca duerme. Las obligaciones del Estado no se detienen por crisis personales, por muy graves que sean. Inevitablemente, Guillermo fue apartado a menudo del proceso, absorbido por las responsabilidades que un día heredará por completo. Esta cruel realidad dejó a Catalina manejando gran parte del seguimiento médico de los niños. Fue ella quien coordinó las citas, quien revisó los informes con ojos de halcón, quien hizo las preguntas incisivas que solo una madre, aterrada pero decidida, sabe formular. Y fue en medio de esa tormenta de ansiedad, burocracia médica y miedo primordial, donde algo completamente inesperado, algo que no figuraba en ningún protocolo real, salió a la luz. Un detalle en un informe, una anomalía en una secuencia genética, un error que no debería haber estado allí. Y de repente, la crisis de salud de Catalina se convirtió en el menor de sus problemas. La última prueba en llegar fue un cribado genético, incluido como parte de la evaluación médica integral. Su análisis, más complejo y delicado, requería más tiempo, por lo que el informe llegó a casa mucho después que los demás resultados, en un sobre manila de apariencia inofensiva. Cuando Catalina rompió el sello y leyó su contenido, el mundo pareció detenerse. El aire se volvió denso, pesado. La sorpresa inicial, una punzada de confusión, dio paso a una incredulidad helada que le recorrió la espalda. Quienes la rodeaban, el poco personal de confianza que quedaba en la habitación, no necesitaron que dijera una palabra. La máscara de compostura real, esa fachada de serenidad que había perfeccionado durante más de una década bajo el escrutinio del público, se hizo añicos. En su lugar, quedó un horror puro, una vulnerabilidad que nadie había visto jamás en ella. Un miembro del personal, que más tarde filtraría la historia a un confidente, alegó haber vislumbrado el documento por encima de su hombro. Afirmó que más allá del shock paralizante en el rostro de Catalina, los resultados del ADN apuntaban directamente a Diana de una manera que nadie, ni en sus teorías de conspiración más salvajes, podría haber anticipado. No era una insinuación, no era una posibilidad, era una confirmación, con la certeza brutal e irrefutable de la ciencia, de uno de los rumores más oscuros y persistentes que la monarquía había logrado barrer bajo la alfombra durante décadas. Una verdad tan peligrosa que había sido enterrada bajo capas de desinformación y amenazas. Incapaz de contener la ola de shock y dolor que la inundaba, Catalina pidió que la dejaran sola, pero ya era demasiado tarde. Los sollozos ahogados, guturales, y su voz rota al intentar hablar, confirmaron a los pocos presentes que la princesa de Gales se estaba desmoronando. El personal se retiró en un silencio reverencial, cerrando la puerta tras de sí, dejando a Catalina sola en la habitación, con la mirada fija en el papel que sostenía en sus manos temblorosas. Ese documento no era solo un informe médico, era una sentencia. Se vio obligada a enfrentarse a una verdad que nunca buscó, una verdad con el poder de reescribir la historia, y lo que era infinitamente más aterrador, de definir el futuro de sus propios hijos. Mientras el Palacio de Kensington guardaba un silencio sepulcral, una pregunta resonaba en los pasillos vacíos. Algo que Diana había protegido con su vida acababa de salir a la luz. Y ahora, el peso aplastante de ese secreto recaía enteramente sobre los hombros de Catalina. La guardiana de la llama se había convertido, de repente, en la guardiana de una bomba. Catalina de Gales, la arquitecta de la perfección real, siempre ha sido conocida por una cautela casi sobrehumana. Es la antítesis del escándalo, la encarnación del lema no oficial de la difunta reina. Nunca te quejes, nunca des explicaciones. Nunca la encontrarías en el centro de controversias gratuitas o intentando acaparar más atención de la estrictamente necesaria. Ha desempeñado su papel como princesa de Gales con una gracia y dignidad que la propia reina Isabel II, una maestra del autocontrol, habría aprobado sin reservas. Su estrategia, desde el principio, pareció dolorosamente clara.
aprender de los errores catastróficos que llevaron a la caída de Diana. Catalina vio las historias, leyó los titulares sensacionalistas cuando era solo una niña y, sin saberlo, absorbió la lección más importante y cruel de la monarquía moderna. La supervivencia depende de la invisibilidad emocional. Jamás, en sus sueños más salvajes, imaginó que un día formaría parte de la familia real británica, hasta que el destino, o quizás una planificación muy astuta, la puso en el camino del príncipe Guillermo en 2001, mientras ambos estudiaban Historia del Arte en la Universidad de St. Andrews en Escocia. Desde que se convirtió en miembro de la firma, ha llevado el peso insoportable de la comparación constante con la princesa Diana, un fantasma que se niega a desaparecer de la conciencia colectiva. Pero Catalina manejó esta presión mejor de lo que nadie esperaba, construyendo pacientemente su propia identidad como una figura serena, fiable y, sobre todo, discreta. Siempre fue cuidadosa con sus palabras, excepto cuando se trataba de sus hijos. Para ella, la familia siempre ha estado por encima del deber, una desviación radical y casi herética de la vieja tradición monárquica. Mis hijos siempre serán lo primero. Una declaración de intenciones que, según se dice, hizo repetidamente incluso a la propia reina. Este enfoque contrastaba brutalmente con la infancia de Guillermo, donde su padre, el rey Carlos, al igual que su abuela, la reina Isabel II, priorizaba la corona por encima de todo, dejando a sus hijos, Guillermo y Enrique, a la deriva en un océano de negligencia emocional. Carlos llegó a decir en su biografía autorizada que nunca había amado a Diana, un golpe devastador para sus hijos. Pero ahora, para Catalina, la mujer que había construido todo su mundo en torno a la protección de sus hijos, creando una burbuja de normalidad en medio de la locura real, se enfrentaba a una pregunta imposible. ¿Qué iba a hacer con este secreto de ADN? Una verdad que no solo los involucraba a ellos, el futuro de la monarquía, sino también a su difunta y trágica abuela, la santa patrona de los corazones rotos. La ironía era brutal. La mujer que había dedicado su vida a proteger a sus hijos de los fantasmas del pasado, ahora se veía obligada a enfrentarse al más grande de todos. La presencia de Diana Spencer todavía se siente en los pasillos dorados del palacio, un eco persistente de negocios inconclusos y secretos que se llevó consigo a una tumba prematura. Su muerte no fue solo un shock mundial para la familia real. Fue el entierro apresurado y conveniente de una era de caos. La oportunidad de silenciar al canario que había cantado demasiado alto y demasiado claro desde el interior de la jaula dorada. Pero los fantasmas no se van tan fácilmente, especialmente aquellos tan carismáticos y atormentados como el de Diana. Y ahora, Catalina se encuentra en el epicentro de uno de los secretos más profundos y mejor guardados de Diana. Una verdad que la difunta princesa protegió con una ferocidad que solo ahora, a la luz de la revelación del ADN, puede comprenderse en su totalidad. La pregunta que atormenta a Catalina noche y día no es solo histórica, es existencial. Es una elección de Sophie a escala monárquica. ¿Qué hacer con esta información nuclear? ¿Debe guardarla entre ella y su esposo, convirtiéndose en cómplice silenciosa de un secreto que afecta la legitimidad misma de la corona y el derecho de nacimiento de su propio hijo? ¿O debe cumplir con un deber abstracto e informar a la familia real, sabiendo que la verdad podría desencadenar una crisis constitucional sin precedentes, una guerra de sucesión que haría palidecer la crisis de abdicación de 1936? Catalina se encuentra atrapada en una encrucijada imposible. Por un lado, su instinto maternal, el mismo que la ha definido ante el público, le grita que proteja a sus hijos a toda costa, que los envuelva en una coraza de ignorancia para salvaguardarlos de un legado tóxico. Por otro lado, su deber como futura reina consorte le exige proteger la institución, la maquinaria milenaria de la monarquía, incluso si eso significa perpetuar una mentira fundamental. La ironía es de una crueldad devastadora. La mujer que ha pasado su vida entera construyendo meticulosamente una muralla para evitar las controversias explosivas de Diana, ahora se ve obligada a lidiar con la más explosiva de todas. No se trata solo de un viejo escándalo familiar desenterrado. Es una bomba de tiempo genética
que acaba de ser activada por un resultado de laboratorio, y el temporizador, inexorablemente, está en marcha. Cada segundo de silencio es una decisión. Cada mirada a su hijo Jorge, el futuro rey, es un recordatorio del peso que lleva. Para entender la magnitud del secreto que ahora consume a Catalina, debemos regresar al principio de todo, a la fábula que se convirtió en una pesadilla gótica. Lady Diana Spencer, una joven aristócrata de apenas 20 años, entró en el palacio de Buckingham casada con el príncipe Carlos, el heredero al trono. Entró con la cabeza llena de sueños y expectativas de un cuento de hadas, la joven novia virgen elegida para dar herederos a una dinastía milenaria. Era una joven que creía genuinamente en la magia de la realeza, y su dulzura, su timidez y su empatía innata la convirtieron casi de la noche a la mañana en un ícono mundial. No actuaba como un miembro de la realeza distante y anquilosado. Se conectaba con la gente a un nivel profundamente personal. Su impacto fue tan sísmico que se ganó el título que ninguna otra realeza había ostentado antes: la princesa del pueblo. Pero su tiempo en la jaula dorada del palacio estuvo lejos de ser un cuento de hadas. Fue una espina clavada en su carne, una tortura psicológica lenta y metódica que la afectó de maneras devastadoras. La aislaron, la criticaron y la empujaron hasta el borde de la locura, hasta el punto de que, como confesaría más tarde, contempló el suicidio. Pero en lugar de rendirse, en lugar de desaparecer silenciosamente como tantos otros antes que ella, eligió luchar, y su arma fue la verdad. Diana rompió la regla de oro de la monarquía, el pacto de silencio que había garantizado su supervivencia durante siglos. Los secretos del palacio se quedan en el palacio. El 5 de noviembre de 1995, la princesa Diana detonó una bomba mediática que hizo temblar los cimientos de la monarquía. En una entrevista clandestina y explosiva con el periodista Martin Bashir para el programa Panorama de la BBC, hizo revelaciones impactantes sobre la farsa de su matrimonio con el príncipe Carlos. Fue un acto de rebelión sin precedentes, una declaración de guerra televisada. Aunque Diana y Carlos ya estaban separados en ese momento, la familia real esperaba que mantuviera un silencio digno, que jugara el juego hasta el final. Pero, ¿cómo puede la monarquía exigir lealtad cuando ellos mismos profanaron todo lo que significaba la lealtad dentro del matrimonio? Diana, en vivo y en directo con los ojos del mundo puestos en ella, le contó a la audiencia la verdad sobre Camilla Parker Bowles, la mujer que se cernía como una sombra omnipresente y maligna sobre su vida, la verdadera razón de su miseria. El momento más memorable y devastador de la entrevista de Martin Bashir llegó cuando le hizo a Diana la pregunta que todo el mundo se hacía, pero nadie se atrevía a formular en público. ¿Cree que la señora Parker Bowles fue un factor en la ruptura de su matrimonio? La respuesta de Diana, pronunciada con una calma escalofriante que desmentía la tormenta que llevaba dentro, fue un golpe directo al corazón de la monarquía. Una frase que se convertiría en su epitafio no oficial, en la leyenda de su rebelión. Bueno, éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado. ¡Boom! En 9 palabras, Diana había demolido la fachada de cuento de hadas para siempre. La tercera persona a la que se refería era, por supuesto, Camilla, la ahora reina consorte. Ella era la amante perenne de su marido, el cáncer que había hecho metástasis en su matrimonio desde el principio. Aunque los rumores sobre la relación obsesiva de Carlos y Camilla habían circulado durante años en los círculos aristocráticos, nunca habían sido confirmados oficialmente. La maquinaria de propaganda de la monarquía, en su afán por proteger la imagen impoluta del futuro rey, había impuesto un muro de silencio, negando la evidencia y desacreditando a cualquiera que se atreviera a susurrar la verdad. Pero Diana, con una sola frase, derribó ese muro. Explicó que Camilla no era un error pasajero, sino la razón fundamental del fracaso de su matrimonio. Una infidelidad descarada que continuó incluso mientras Camilla estaba casada con su propio marido, el complaciente Andrew Parker Bowles. Diana admitió que era consciente de que su marido había reanudado su relación con Camilla poco después de su boda, pero se sentía completamente impotente. No tenía pruebas tangibles, solo la infalible intuición de una mujer y el frío glacial en su lecho matrimonial.
Carlos se había vuelto distante, emocionalmente ausente, siempre trabajando, siempre fuera. Sus amigos más cercanos le habían advertido sobre la aventura, mostrándole pruebas de sus encuentros secretos. Pero ella temía las consecuencias de hablar. Carlos era el futuro rey de Inglaterra, y la firma no dudaría en aplastarla y quitarle a sus hijos si se atrevía a desafiarlos. Así que guardó silencio. Durante años, observó desde su jaula dorada cómo su marido amaba a otra mujer, cómo la humillaba públicamente con su indiferencia, mientras ella se quedaba sola, aislada y rota. La revelación de Diana envió ondas de choque por todo el mundo, exponiendo la dolorosa y cruel realidad de su vida tras los muros del palacio. El cuento de hadas había terminado, y en su lugar, el mundo vio una historia de terror psicológico. A pesar del dolor insoportable y la humillación constante, Diana cumplió con sus deberes como princesa de Gales con una profesionalidad que avergonzaba a sus detractores. Se convirtió en una maestra del engaño. Aparecía en público junto al príncipe Carlos, interpretando a la perfección el papel de la esposa feliz y la futura reina. Sonreía a las cámaras, saludaba a las multitudes extasiadas e incluso compartía besos públicos coreografiados que aparecían en las portadas de todo el mundo. Pero a puerta cerrada, la historia era otra. Era un infierno. Su relación se estaba desmoronando de la manera más cruel posible. Diana reveló en sus cintas secretas que, cuando viajaban al extranjero en giras oficiales, se alojaban en habitaciones separadas, a menudo en extremos opuestos del mismo pasillo, un abismo físico, que reflejaba el abismo emocional entre ellos. Vivió una doble vida durante años, una farsa agotadora. Fingía que todo estaba bien de cara al público mientras, en privado, sufría en un silencio ensordecedor. La situación se volvió aún más tóxica cuando Carlos se dio cuenta de que Diana sabía de su relación. Lejos de mostrar remordimiento o discreción, no le importó. Continuó viendo a Camilla abiertamente, un acto de desprecio calculado que empujó a Diana al abismo. Cayó en una profunda depresión clínica, una oscuridad agravada por la depresión posparto que había sufrido tras el nacimiento del príncipe Enrique, una condición que la familia real ridiculizó y desestimó como inestabilidad emocional. La presencia constante de Camilla, como un fantasma en el festín, la hizo sentir inútil, destruyendo por completo su ya frágil autoestima. Fue entonces cuando desarrolló bulimia, un grito de ayuda desesperado y autodestructivo. Diana confesó que el trastorno comenzó una semana después de su compromiso, cuando Carlos le puso una mano en la cintura y le dijo: «Oh, un poco gordita por aquí, ¿no?». Ese comentario cruel plantó una semilla venenosa. El trastorno alimentario no era el problema. Era un síntoma de la enfermedad terminal que corroía su matrimonio. Pero para Carlos y la insensible maquinaria de la familia real, era simplemente un desperdicio de comida, una molestia vergonzosa. Diana siguió cumpliendo con sus deberes públicos, visitando hospitales, consolando a enfermos de SIDA, un acto revolucionario en esa época, y escuchando los problemas de la gente común, todo mientras llevaba una carga insoportable en su corazón. La familia real, por supuesto, sabía lo que estaba pasando, pero no intervino. Ofrecieron un apoyo superficial y condescendiente, pero nadie, ni siquiera la reina, podía convencer a Carlos de que dejara a Camilla. Estaba obsesionado. La historia, trágicamente, les daría la razón. Diana sufrió en un silencio autoimpuesto durante años, convencida de que era su deber soportar la agonía por el bien de la corona y de sus hijos. Pero la procesión de humillaciones la estaba matando lentamente. Finalmente, al borde del colapso total, decidió buscar ayuda. En un acto de valentía silenciosa, visitó a un terapeuta, el Dr. Maurice Lipsage, fuera de los asfixiantes confines del palacio. Hablar con alguien que no pertenecía al círculo real, alguien que no tenía lealtades divididas, fue liberador. En la seguridad de su consulta, Diana lloró, se desahogó y por primera vez sintió que alguien la escuchaba de verdad. Encontró una nueva determinación, una chispa de la luchadora que llevaba dentro. Maurice le dio un consejo que cambiaría radicalmente el curso de su vida, una directiva simple pero aterradora. Para superar su miseria, debía enfrentarse a su causa.
No a los cortesanos que susurraban a sus espaldas, no a su marido indiferente, sino a la fuente original del veneno. Debía confrontar a Camilla Parker Bowles. La sola idea la aterrorizaba. Apenas se veían cara a cara, moviéndose en círculos sociales que rara vez se cruzaban de forma íntima. Pero el destino, con su cruel sentido de la ironía, le brindó la oportunidad perfecta. En febrero de 1989, se celebraba en Londres la fiesta del 40 cumpleaños de la hermana de Camilla, Lady Annabel Goldsmith. Carlos, en un acto de formalidad o quizás de crueldad calculada, le pidió a Diana que lo acompañara, sin esperar realmente que ella aceptara la humillante invitación. Pero para su sorpresa, Diana aceptó. Tenía un plan. Sabía que se encontraría con Camilla en su propio territorio, rodeada de sus aliados. Decidió que no la besaría en la mejilla como solía hacer, un gesto hipócrita de la alta sociedad. En su lugar, le daría la mano, un gesto frío y distante para demostrar que su falsa amistad había terminado para siempre. Ese momento, según confesaría la propia Diana en sus cintas, fue el más valiente de sus 10 años de matrimonio. No iba a una fiesta, iba a la guerra. Y su campo de batalla era un lujoso salón de cumpleaños de la alta sociedad. Se estaba preparando para enfrentarse no solo al amante de su marido, sino a la mujer que se había convertido en el símbolo viviente de toda su humillación, su dolor y su soledad. La reina del pueblo se preparaba para su duelo. El día de la fiesta, Diana llegó del brazo de Carlos, una visión de elegancia desafiante, y fiel a su palabra. Cuando Camilla se acercó para el saludo habitual, Diana le tendió la mano. Un gesto tan helado que cortó el aire cálido de la habitación. Disfrutó de la velada, charlando animadamente, interpretando el papel de una mujer liberada de sus cadenas. Pero pronto, un sexto sentido le advirtió que algo iba mal. Se dio cuenta de que ni su marido ni Camilla estaban a la vista. Con el corazón latiéndole con fuerza, los buscó por la casa y finalmente los encontró abajo, en una especie de sótano o sala de estar, conversando íntimamente con otro hombre, con una calma que no sentía. Se unió a ellos brevemente antes de que decidieran volver a subir a la fiesta principal. Pero justo antes de que se fueran, Diana hizo lo inesperado, lo impensable. «Camilla, me gustaría hablar contigo, si es posible», dijo, con una voz que, aunque temblorosa, estaba cargada de una determinación de acero. A solas, las dos mujeres se enfrentaron por fin. Diana, mirando a su rival directamente a los ojos, le dijo que sabía perfectamente lo que estaba pasando entre ella y Carlos. Camilla, una maestra de la negación, intentó hacerse la desentendida, pero Diana insistió, implacable. La respuesta de Camilla fue, de una crueldad y una condescendencia impresionantes. Tienes a todos los hombres del mundo enamorados de ti, y tienes 2 hijos preciosos. ¿Qué más podrías querer? Diana la miró fijamente, y con una dignidad inquebrantable, pronunció las 5 palabras que había guardado durante años. Quiero a mi marido. Orgullosa de sí misma, regresó a la fiesta sintiéndose más ligera, como si se hubiera quitado un peso de encima. Pero en el viaje de vuelta a casa, en la claustrofóbica intimidad del coche real, Carlos explotó. Le gritó furiosamente por la escena que había causado, por la vergüenza que le había hecho pasar. Diana, incapaz de contener más sus emociones, estalló en lágrimas de rabia, liberando por fin todo el dolor y la miseria que Camilla y Carlos le habían infligido durante una década. Su guardaespaldas, Ken Worfe, testigo de la brutal discusión, dijo que Diana se sintió liberada tras la confrontación. En los días siguientes, se transformó en una mujer diferente, más fuerte, más positiva. Pero fue una victoria pírrica. La relación de Carlos y Camilla continuó, inalterable, quizás incluso fortalecida por el desafío. La batalla había terminado, pero la guerra, una guerra sucia y sin cuartel, estaba lejos de acabar. La entrevista con Martin Bashir fue la gota que colmó el vaso, la declaración de guerra final que hizo imposible cualquier reconciliación.
Fue el catalizador que condujo al divorcio oficial y amargo de Diana y Carlos el 28 de agosto de 1996, 4 años después de su separación formal. Al revelar los secretos más oscuros del palacio, Diana había cometido el pecado capital. Había puesto a la monarquía británica, esa institución supuestamente intocable, en el centro de las críticas y el escrutinio público mundial. La venganza de la firma fue rápida y cruel. Durante el proceso de divorcio, Diana fue despojada de su título de Su Alteza Real, un acto de humillación calculado y mezquino, diseñado para recordarle que ya no era una de ellos. Aunque, en un gesto de supuesta magnanimidad, se le permitió conservar el título de princesa de Gales. A cambio de su futuro silencio y cooperación, recibió un acuerdo económico sustancial, estimado entre 22 y 27 millones de dólares de la época, además de $600,000 anuales para mantener su oficina privada. Se le permitió seguir viviendo en sus apartamentos del Palacio de Kensington y, lo más importante para ella, compartir la custodia de sus amados hijos, Guillermo y Enrique. Tras el divorcio, ambos intentaron seguir adelante con sus vidas, ahora separadas y bajo la mirada implacable de la prensa. La princesa, liberada de sus cadenas, tuvo otras relaciones, incluida la muy publicitada y finalmente fatal con Dodi Al-Fayed, el hijo del multimillonario egipcio Mohammed Al-Fayed. Por primera vez en años, parecía genuinamente feliz, o al menos libre. Sin embargo, la entrevista de la BBC no fue el único secreto que Diana desveló, ni siquiera el más peligroso. Había otro, uno que demostraba su maestría en el juego de la intriga palaciega, una operación de espionaje en toda regla llevada a cabo desde el corazón mismo del palacio. Un secreto que, si se hubiera sabido en su momento, podría haberla destruido por completo, despojándola de sus hijos y de su fortuna. Una jugada de alto riesgo que demostró hasta qué punto estaba dispuesta a llegar para que su verdad fuera escuchada. En 1992, 4 años antes de la entrevista de Panorama, se publicó el libro Diana, Her True Story, del periodista Andrew Morton. Su lanzamiento causó una controversia monumental, un terremoto mediático que sacudió a la monarquía hasta sus cimientos. El libro contenía revelaciones impactantes y detalladas sobre las luchas de Diana dentro de la jaula dorada, describiendo con crudeza su infelicidad suicida, su solitaria batalla contra la bulimia y la depresión, y la traición de su marido. En aquel momento, todo el mundo sospechaba que Diana había colaborado en secreto, que era la fuente anónima detrás de las bombas informativas. Pero ella, públicamente, lo negó vehementemente. La familia real, furiosa, negó también cualquier participación y amenazó con demandar a Morton por difamación, intentando desacreditarlo como un simple periodista sensacionalista. Pero todo era una mentira cuidadosamente orquestada. Años después, tras la trágica muerte de Diana, se reveló la verdad. Diana no era solo una fuente, era la fuente principal y la arquitecta del libro. Había colaborado en secreto con Morton para presentar al mundo su versión de los hechos, cansada de ser retratada por los medios controlados por el palacio como una mujer inestable y caprichosa. Para mantener su participación en el más absoluto secreto, la operación se llevó a cabo con la precisión de una novela de espías. Diana nunca se reunió directamente con Morton. En su lugar, grababa largas y catárticas entrevistas en cintas de cassette desde la supuesta seguridad de su apartamento en el Palacio de Kensington. Esas cintas, cargadas de dinamita emocional, se las enviaba a Morton a través de un amigo de confianza, el Dr. James Colthurst. Él actuaba como el intermediario, el mensajero secreto, llevando las preguntas de Morton a la princesa y devolviendo las cintas grabadas con sus respuestas. Nadie sospechó de la colaboración, ya que Colthurst, un viejo amigo de Diana, era un visitante frecuente y discreto del palacio. Antes de la publicación, en una carta a su amigo, Diana escribió que se estaba preparando para la erupción de un volcán y que por primera vez se sentía aliviada por no estar sola. Pero la traición estaba a la vuelta de la esquina. Tras su muerte, Andrew Morton reveló la verdad, publicando las transcripciones completas y las propias cintas de audio.
Muchos lo acusaron de explotar su muerte y de traicionar la confianza que ella había depositado en él. Otros, en cambio, lo elogiaron por sacar a la luz la verdad definitiva. Este episodio demostró que Diana era una jugadora experta y audaz en el Juego de Tronos de los Windsor, pero también le enseñó una lección brutal. Los secretos, una vez compartidos, ya no te pertenecen, y a veces vuelven para atormentarte desde la tumba. Diana reveló muchos secretos durante su corta y tumultuosa vida. Su bulimia, su depresión, la infidelidad de su marido, la frialdad de la familia real. Aireó los trapos sucios de la monarquía como nadie se había atrevido a hacer antes. Pero guardó otros secretos para sí misma, los más oscuros, los más peligrosos, y se los llevó a la tumba. Entendía, quizás mejor que nadie, la naturaleza traicionera del ser humano. Si Andrew Morton, a quien le había confiado su alma en cintas de cassette, pudo traicionar su confianza después de su muerte por un puñado de plata, ¿en quién podría haber confiado con su secreto más oscuro y definitivo? Sabía que algunas verdades eran demasiado volátiles, capaces de arruinar vidas, derrocar dinastías y desestabilizar imperios. Y ahora, por un cruel giro del destino, Catalina de Gales se encuentra sosteniendo esa misma verdad incandescente en sus manos, una verdad que solo Diana conocía y que protegió hasta con su último aliento. La especulación, como es natural, es rampante. Algunos observadores reales, los más optimistas, creen que Catalina, fiel a su naturaleza cautelosa y a su instinto protector, se llevará este secreto a la tumba, al igual que Diana. Al fin y al cabo, razonan, no es una amenaza inminente para la vida, solo para la historia, para la narrativa oficial. Es un problema que puede volver a ser enterrado. Otros, sin embargo, los más cínicos y quizás más realistas, creen que no podrá contenerlo. Un secreto de esta magnitud tiene una energía propia, una forma de filtrarse por las grietas del silencio. Y pronto, inevitablemente, será conocido por otros miembros de la familia real si no lo es ya. La presión será inmensa, insoportable. El conocimiento de esta verdad la ha cambiado para siempre, atrapándola en un dilema existencial que Diana, en toda su agonía, nunca tuvo que resolver. Diana luchó desesperadamente por su propia libertad personal. Catalina, en cambio, debe luchar por el futuro de la monarquía misma, y no está claro cuál de las dos batallas es más brutal. Catalina se encuentra ahora atrapada en una encrucijada moral y estratégica de pesadilla. Cada opción que tiene ante sí es un camino directo hacia un tipo diferente de desastre, y lo sabe. Si elige el silencio, si entierra el informe de ADN en lo más profundo de una caja fuerte real, estará protegiendo la frágil estabilidad de la corona. Estará salvaguardando el futuro de su hijo Jorge como rey, asegurando una transición suave y sin sobresaltos. Pero pagará un precio terrible. Vivirá el resto de su vida, sabiendo que el trono sobre el que se sentará su familia se asienta sobre una mentira fundamental. Cada ceremonia de coronación, cada acto público, cada retrato familiar oficial estará manchado para siempre por el conocimiento de esta verdad oculta. Se convertirá, en esencia, en la guardiana de una farsa, una cómplice silenciosa de un engaño histórico. Pero si elige el camino opuesto, si revela el secreto, incluso solo dentro de los confines herméticos de la familia, desatará un caos impredecible y probablemente incontrolable. La confianza entre los miembros de la realeza, ya de por sí tenue, se romperá en 1000 pedazos. Las facciones se formarán, las lealtades se pondrán a prueba y las viejas heridas se reabrirán con una virulencia renovada. Y la prensa, como un grupo de tiburones que huele sangre en el agua, iniciará una cacería mediática tan brutal que hará que la era de Diana parezca un juego de niños. La pregunta que la atormenta en las largas y solitarias noches de insomnio en el palacio es simple, pero aterradora. ¿A quién le debe su lealtad? ¿A la institución impersonal y a menudo cruel que es la monarquía? ¿Esa maquinaria que exige sacrificios humanos en el altar del deber? ¿O a la verdad, por devastadora y radioactiva que sea, una verdad que ahora, literalmente, corre por las venas de sus propios hijos? Es una elección imposible, una que ninguna princesa, ninguna madre,
debería tener que hacer. Es el peso aplastante de la historia, la carga de un fantasma que se niega a descansar en paz, y la decisión final, la que definirá su reinado y su legado, recae enteramente sobre ella. Entonces, ¿cuál era el secreto del ADN que Diana Spencer se llevó a la tumba, el conocimiento que la atormentó en sus últimos meses? ¿Era una predisposición genética a una enfermedad devastadora que la aterrorizaba, una sentencia de muerte escrita en su propio código biológico? ¿O era algo mucho más escandaloso, algo que va al corazón mismo de la monarquía? Una verdad que cuestiona la mismísima línea de sangre de los Windsor. Nunca lo sabremos con certeza, a menos que Catalina, la nueva guardiana del secreto, decida hablar. Pero lo que sí sabemos, con una claridad dolorosa, es que el verdadero legado de Diana no son solo sus obras de caridad o su estatus eterno de ícono de la moda. No, su verdadero legado es esta calamidad, esta crisis latente que, como una enfermedad hereditaria, ha transmitido a la siguiente generación. Es una maldición familiar, un ciclo interminable de secretos y mentiras que parece no tener fin, repitiéndose de una princesa atormentada a otra. Catalina de Gales ha descubierto la verdad, una verdad que la ha hecho añicos, pero al hacerlo, se ha convertido en la nueva prisionera del secreto. La corona que un día llevará su marido Guillermo y después su hijo Jorge nunca ha parecido tan pesada ni tan afilada. Ya no es una corona de joyas y terciopelo, sino una corona de espinas. Y ahora que Catalina conoce el secreto, ahora que lleva su peso, la pregunta final queda en el aire. ¿Crees que el mundo llegará a saberlo alguna vez? ¿O se convertirá en otro capítulo polvoriento de las historias no contadas de la casa de Windsor, enterrado para siempre en los archivos reales? La respuesta, por ahora, permanece encerrada tras los impenetrables muros del palacio, guardada por una princesa que se enfrenta a una elección imposible. ¿Qué crees que contenía el resultado de la prueba de ADN que Diana Spencer se llevó a la tumba? Y ahora que Catalina ha descubierto el secreto, ¿crees que el mundo llegará a saberlo alguna vez? Déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios. Si te ha gustado este video, por favor dale a me gusta y compártelo. No olviden suscribirse a Unerzählte Geschichten y activar las notificaciones para más historias increíbles. También, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Lo disfrutarás. Gracias por ver Unerzählte Geschichten.